Es una bendición estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Es un gozo para mí poderte dar esta palabra que vas a recibir hoy, porque como te lo he dicho, como te dije ahorita, es la única manera en la cual tú vas a poder recibir de Dios y tú vas a poder ser libre de muchas circunstancias. Ahorita los niños, la pastora les va a dar una sesión. Van a escuchar también la palabra y van a hacer ahí algo, colorear un dibujo acerca de una historia de la palabra que les va a enseñar. Entonces, para que ahorita se pongan atentos y vayan con la pastora. Hemos estado mirando el poder que hay en nuestra boca. ¿Sí lo recuerda? Hemos estado aprendiendo cómo orar para poder acercarnos con Dios y como dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Y hemos estado aprendiendo, se te ha estado enseñando acerca de la oración para que tu oración sea eficaz. ¿Qué es ser eficaz? ¿Qué es ser eficaz? ¿Quién me puede decir qué significa ser eficaz? ¿Eficiente qué más? Mejor, capaz, que no falla. Dice la palabra, la oración eficaz puede mucho. La oración que no falla, la mejor oración puede mucho. La semana pasada específicamente vimos un pasaje, vamos a repasarlo rápidamente. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14. Juan capítulo 14, verso 13. Juan capítulo 14, verso 13. Si lo tienes, dime, ya llegué, pastor, o amén, como tú quieras. Dice así, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Miramos que en los escritos originales no aparece la palabra pedir, ya que esta frase, esta palabra se deriva del griego punsanomai y su significado es preguntar a favor. Y yo te puse, por ejemplo, el caso de que cuando tú le pides a una enfermedad, le estás preguntando si gusta irse del cuerpo. Cuando tú le pides a una oposición que se vaya, pero estás pidiéndole a su favor, nunca se va a ir. Miramos este pasaje, de acuerdo al original, de que número 1, no aparece la palabra pedir y tampoco viene la palabra padre. En el original dice así, y todo lo que demandares en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Aquí habla de que tú tienes que obligar, no tienes que pedir, tienes que exigir, pero no a Dios, no a Dios. Una ocasión yo estaba compartiendo esto y me decían, es que ¿cómo voy a exigirle al Padre que haga algo? Justamente hay que entender que la Biblia no fue escrita en español, primeramente. Y que al menos la traducción Reina Valera fue traducida al español por una nación, por dos personas, Casiodoro de Reina, y después fue revisada y vuelta a traducir por Cipriano de Valera, y fue de acuerdo a un interés político religioso, porque iban a evangelizar a unos nativos y tenían que someterlos. De manera de que aquí el original no está diciendo que tú le exijas o le pidas al Padre, está diciendo que tú debes de exigir en el nombre de Jesús. Todo lo que exigieres, todo lo que demandares, todo lo que obligues, todo lo que presiones en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado. En la segunda parte sí aparece Padre, pero en la primera no. De manera de que tú tienes que hablarle a la oposición, a esa circunstancia que se presenta delante de ti,
para hacerte dudar, tú tienes que exigirle en el nombre de Jesús que se quite de frente tuya. Miramos al principio de este estudio Jesús que dijo, y todo lo que decía el versículo, que si tú pides algo creyendo que esto se hace, si tú crees, se va a hacer. Pero tú necesitas demandar. Pero hay algo muy importante aquí. Tú tienes que creer que se va a hacer. Tú tienes que creer que se va a hacer. Habla de que tú debes de tener fe. Miramos la palabra, la escritura la semana pasada, que decía que sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. Y la palabra imposible aquí no te da cavidad a una mínima opción fuera de la fe. Está diciendo, si tú no tienes fe, si tú no crees, a Dios no le gusta el comportamiento que tienes. Bueno, las 3 hermanas tienen hijos. Son madres, soy padre. Y bueno, están los chamacos. Pero cuando desobedecen nuestros hijos, ¿los dejamos de amar? ¿Qué es lo que sucede? No nos agrada el comportamiento de ellos. Muchachos, Fátima, cuando desobedecen, no crean que caen en gracia a sus papás. No crean que están de que, ay, qué bonito mi hijo, mira qué desobediente es, véngase para darle un gran abrazo y un premio por rebelde. No, ahí un tablazo, a ver si no se alinea. Corrige al niño desde pequeño en el camino. Y luego dice, hay una canción que yo escribí para mi papá, y dice la estrofa de esa canción, dice, le está diciendo que mi papá me ama, que me enseñó, y lo dice, y yo no entendía cuando tablazos me sonaban, pero tú sabías que unos buenos no mataban. Un consejo para las mamás que están aquí, cuando corrijan a sus hijos, no lo hagan enojadas, porque eso destruye. Cuando nuestra hija estaba pequeña, cuando yo le pegaba, porque yo le enseñé a mi hija, ¿no quieres que te pegue? No. Tenga la valentía entonces de decirme, papi, cometí un error. Si usted viene conmigo y me dice, papi, yo cometí un error, me equivoqué, hice esto y esto, antes de que la maestra, antes que su mamá me lo diga, entonces yo no le voy a pegar, yo le voy a aconsejar, le voy a enseñar las consecuencias, pero tenga la valentía de decírmelo primero. Pero te estoy diciendo de una niña de 4 años que captó eso. Y yo llegaba muchas veces del trabajo y estaba sentada en el sillón y, ¿qué estás haciendo ahí? Es que tengo algo que decirte, que me peleé en el kinder. Ay, muchacho, a ver qué hiciste, ven. Se me sentaba en la pierna y me arañé con fulana de tal. ¿Y qué te dijo la maestra? Pues que te iba a mandar a hablar, pero yo le dije que yo te iba a decir. Ok. Mira, si tú peleas, y ya le empecé a dar una explicación, lo único que vas a sacar es de que no se te arrime nadie, te van a rechazar. Por peleonera, las maestras te van a empezar a cargar la mano por peleonera y no vas a tener amigos. ¿Eso quieres? Ok. Te voy a castigar un castigo que aprendas, no te voy a dañar, no te voy a humillar, no te voy a exhibir, tampoco te voy a pegar, pero tienes que aprender que eso no se debe de hacer. Y hasta la fecha, mira, desde los 4 años a nuestra hija no le pegamos. ¿Por qué? Porque entendió que tiene que decir las cosas como son, hacerse responsable de sus actos. Pero hay otros que no. Bueno, unos buenos no matan, pero no lo hagas enojada. Pero a nosotros no nos gusta el comportamiento de nuestros hijos cuando se portan mal. Pero no los dejamos de amar, ¿o sí? ¿Verdad que no? Un día compartí esto y dice, aunque hay algunos papás que quieren darles una vuelta al cuello para que se alivian. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero no nos gusta el comportamiento. Es lo mismo con nuestro Padre. Si nosotros no creemos, no nos deja de amar. No nos va a destruir. No nos va a dar de tablazos con la vara, como muchos han dicho. No.
no le gusta cómo nos comportamos. Nos sigue amando, pero no le gusta cómo nos comportamos. Porque es importante que tú tengas fe. Es importante que tú tengas fe. ¿Por qué? Vamos a ver Efesios. Efesios capítulo 6. Fíjate bien. Tú debes de creer, debes de tener fe. ¿Para qué? Para que te funcione lo que dice la palabra de Dios. Pero para esto tú debes de tener en abundancia la palabra en tu corazón. Tú debes de tener en abundancia la palabra de Dios. De lo contrario, no vas a saber qué hacer. Yo le decía a una persona esta semana, porque me dijo, ay, es que yo donde estoy no me congrego ahorita, y más padre me la paso, de fiesta en fiesta. Y le dije, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? El perjudicado vas a ser tú. Yo no. Tú le estás dando lugar al diablo. Tú le estás dando lugar al diablo. Al rato la enfermedad que te traiga el diablo, a ver si la fiesta te la va a quitar. A ver si en los problemas económicos, a ver si las fiestas te lo van a quitar. Pues voy contigo para que ores y asunto resuelto. Y me agarré riendo y le dije, te comportas como una persona hipócrita religiosa, que busca a Dios solamente en problemas, cuando puedes vivir en paz y tener toda la bendición de Dios. Pero bueno, así Dios te ama. Y en efecto, siempre voy a estar para que la gracia de Dios se manifieste en ti, pero cuídate porque en una de esas el diablo te puede matar y por tu incredulidad, quién sabe, y te resucite. Me dejó de hablar, por cierto. Pero, ¿para qué es necesaria la fe? Mira, vamos a ver Efesios capítulo 6, verso 11 al 13. ¿Ya lo tienes? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Pero fíjate muy bien, hay tres cosas que quiero decir aquí. Número 1, verso 11. Dice que te vistas de toda la armadura de Dios. Dios te ha dado armamento. Ahorita lo vamos a ver. Hermana, Dios le ha dado armamento a usted. Pero dice que usted se lo ponga. Dios no va a llegar y nos lo va a acomodar. Nosotros tenemos que tomarlo. Segundo, cuando tenemos un problema con una persona, en realidad, de acuerdo a la Escritura, tu problema no es contra esa persona. A ver, pastor, sí, si yo tengo un problema con mi vecino, y me echa pleito, créeme, mi problema no es con esa persona. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha, no tenemos problema contra carne y sangre, sino contra principados. Y empieza a narrar, empieza a decir el orden espiritual de maldad, grados de maldad. ¿Qué está diciendo? Que cuando tú tienes un problema con una persona familiar o amistad, realmente está siendo manipulado o influenciado por un ser espiritual. Y contra él es el problema. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, y los narra, dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego dice, por tanto, tomad la armadura de Dios. Aquí vuelve a decir, agarra la armadura. ¿Tienes algún problema con un familiar? ¿Tienes algún problema con un vecino? Tu lucha no es contra ellos, es contra el espíritu que los influye. Entonces, por lo tanto, toma tu armadura.
Toma las armas que Dios te ha dado para que puedas resistir en el día malo. Aquí resistir, muchos han enseñado y otros más han entendido que te tienes que aguantar. Y la frase célebre es que Dios sabe por qué hace las cosas. Eso es una mentira, por no decir una palabra. Iba a decir una palabra acerca de aquella raza como Doki, pero en hembra. Esa es una vil y asquerosa mentira del diablo. Dios no causa males. Si nosotros tenemos una situación difícil y no la entendemos, no es que Dios sabe por qué hace las cosas, no. Dice que tenemos que resistir, y la palabra resistir no es aguantarse, es oponerse. Pararse de frente y darle la contra. Cuando están en guerra, los ejércitos dicen, la resistencia está muy dura en lo que llegan los refuerzos. Y tú no puedes ver, o los periodistas no captan en la cámara a aquellos que se están aguantando y se están cubriendo los balazos. No, están dándole la contra. Están contestando el ataque. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que resistas, para que te opongas, para que le des la contra, para que contraataques en el día malo. El día malo, Dios hizo todos los días. Hay un pasaje que dice, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Tú defines si es día malo para ti o tomas esta palabra que es un día que hizo Dios. Es que está muy nublado, pastor. Ay, hermana, es que Dios hizo así el día para que no se te queme tu piel, para que no llegues colorada como tomate. Pastor, es que está haciendo mucho frío. Ah, sí, pues Dios hizo ese día para que andes bien calientita con tu suéter, sobre todo para que disfrutes el fresco, porque de repente te agobia el calor. Es que está lloviendo, pastor. Bueno, Dios hizo ese día para que se refresque la tierra y para que produzca. Tu trabajo es detener el desastre natural que el diablo trae con los elementos. Dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Un soldado, ¿cómo demuestra que está firme? Nadie lo mueve. A mí como me impresionan los guardias del castillo de Buckingham en Inglaterra. Nada los mueve. Están en sol con su casco y su traje y nadie los mueve ni el calor. Dice la palabra que tú tomes tu armadura para que contraataques al diablo, lo hagas retroceder y cuando acabe todo, tú te mantengas firme. De manera de que una persona que muere de una enfermedad, un hijo de Dios, un cristiano que muere de alguna enfermedad, híjoles, no tomó su armadura. Esta es la verdad. Y un día yo le dije, Dios, yo no me voy a callar, Señor. Dame la gracia, dame el favor con la gente para que cuando escuche la palabra no se me enoje. Y si se me enoja, Señor, dame una concha tan grande para no hacer caso. Porque yo no voy a dejar de hablar tu palabra para que otra persona se sienta bien. Yo prefiero que esté bien por la palabra que recibe a que se sienta bien y esté siendo dañada sin la palabra. ¿Sí? Entonces, cuando un hijo de Dios, un cristiano, muere por una enfermedad, número uno, no tomó su armadura, no contradijo al diablo, no le resistió, no le hizo frente y por lo tanto no quedó firme, no ganó, no ejerció fe. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el calzado del evangelio de la paz. Verso 16, fíjate lo que dice. Estamos, hermana, en Efesios 6:11, verso 16. Efesios 6, del 11 al 16. Dice, verso 16, sobre todo tomad el escudo de ¿qué? De la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego de ¿quién?
Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando viene un ataque, según este pasaje, tú debes de tomar el escudo de la fe, protegerte con lo que has creído de la palabra de Dios y vas a poder apagar ese ataque de fuego de quién. Entonces Dios nunca te va a traer cosa mala. Dice, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe. A mí me gusta mucho ver películas de la época de medieval, por ejemplo, El Rey Arturo, todo ese tipo de películas que luchan con flechas, con espadas, Gladiador no se diga, híjoles, me encanta. ¿Pero por qué? 300, me gusta mucho esa película, porque yo he podido aclarar un poco más el panorama de este pasaje, de estos pasajes. El escudo, Aquiles. Cuando van a la guerra, agarran su escudo, y si tú recuerdas, si han visto ese tipo de películas, el escudo más o menos es a esta altura. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir de la cabeza a los pies, y amplio, para que cubra todo tu cuerpo. De manera de que han visto que avientan flechas con lumbre, y se cubren, y se apagan. Pero ¿qué pasaría si un soldado lleva un escudo de medio metro por medio metro? Y se cubre la cabeza, le van a dar a los pies. El escudo que dice la palabra de Dios aquí en el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, es un escudo que tú lo haces crecer. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, la fe crece. La fe crece. Tú debes de hacer crecer tu fe. Tú determinas de qué tamaño es la protección. Fíjate bien. Tú determinas de qué tamaño es la protección que tienes de Dios, conforme a lo que tú crees. Y por lo tanto, de esa magnitud, de ese tamaño, va a ser la protección de los ataques y de las tentaciones que el diablo quiera traer a tu vida. Tú lo determinas. Normalmente se dice, y hoy, esta semana escuché esa canción, dice, Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Y yo la escuché, y es una canción viejísima que cuando yo estaba niño la escuchaba. Y yo la escuché, y dije, ay Señor, qué blasfemia. Número 1, Dios no puede aumentar nuestra fe, hermanas. Hermano que me escuchas por internet, amigo que me escuchas, es una mentira que Dios aumente la fe. Y te lo voy a demostrar bíblicamente, porque es una mentira. ¿Por qué? Vamos a Lucas capítulo 17. Lucas, el Evangelio de Lucas, verso 17. Capítulo 17, perdón, verso 5. ¿Lo tienes? Lucas capítulo 17, verso 5. Dice así, dijeron los discípulos al Señor. ¿Cuáles discípulos? Los 12 que andaban con él. Dicen, aumentanos la fe. Ay, pastor, ve, sí, si viene en la Biblia, los discípulos se lo pidieron a Jesús. Pero fíjate lo que dice el verso 6. La respuesta de Jesús. Fíjate bien lo que dice la respuesta de Jesús. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? En mi nombre, que es sobre todo nombre, yo declaro que la fe de ustedes se aumenta en este momento. Ellos dice la palabra que empezaron a temblar y ejercieron fe. ¿Así dice?
¿Qué hizo Jesús? Les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Ellos querían que su escudo fuera enorme por milagro de Dios, de Jesús. Pero Jesús les dijo que si tenían un escudo como del tamaño de un grano de mostaza, o como un grano de mostaza, mejor dicho, las cosas serían hechas. Pero quiero aclarar algo. Quiero corregir algo. Jesús no dijo que tú te tienes que conformar con poquita fe. Como esa otra canción, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y muchos dicen, ay, con poquita fe, como decían mis abuelos, asinita. ¿Se han visto los granos de mostaza? Al final les voy a mostrar una imagen que yo traigo, cómo es el grano de mostaza. Es así, chiquitito. Se ve un puntito aquí. Pero, ¿qué hay con ese? ¿A qué se refería Jesús? Vamos a Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, verso 30. Marcos, capítulo 4, verso 30 al 32. ¿Cuántos conocen las vacas? ¿Cuántos conocen que en la India y en esas regiones las vacas son sagradas? ¿Sí sabían eso? Que en Somalia, por ejemplo, en otros lugares, en la India, hay lugares donde se mueren de hambre, prefieren morirse de hambre a comerse una vaca porque las consideran Dios. ¿Sí sabían eso? Bueno, en esos lugares así, hermana lo conocía, prefieren morirse de hambre a comer carne de vaca o producto de la vaca. Son sagradas. Y bueno, para todos aquellos que nos escuchan por internet, les voy a matar su vaca sagrada. Hoy voy a matar vaca sagrada. Dice Marcos 4, capítulo 4, verso 30 al 32. Decía también, está refiriéndose a Jesús, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden vivir bajo su sombra. Date cuenta, en Lucas 17, verso 6, ¿me pueden traer un poquito de agua, por favor? En Lucas capítulo 17, verso 6, Jesús le dice a los discípulos, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese árbol, quítate, échate al mar, y él te obedecería. Y aquí en Marcos capítulo 4, verso 31 y 32 dice que el grano de mostaza, cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña. Hasta aquí, déjame decirte, Jesús jamás dijo que tú deberías de conformarte con poquita fe. Poquita es suficiente. Muchas gracias. Jesús nunca dijo eso. Fíjate lo que dijo Jesús a los discípulos, qué enseñanza les dijo o qué respuesta les dio cuando le dijeron, aumentanos la fe. Dice, cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas. En pocas palabras, hermano, hermana que estás aquí y que nos escuchan por internet, Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes deben de tener la fe, su fe se debe de comportar como el grano de la mostaza. Tienen que sembrarlo en su corazón y tiene que dar resultado. Pero ¿qué tanto resultado?
debe de dar tal resultado que otros se beneficien de tu fe. En pocas palabras, siembras tu fe y tiene que crecer. Tiene que crecer y tiene que ayudar a los demás. Yo llegué hace tiempo a una congregación anteriormente y cuando me dejan el lugar ahí de ministro, yo les digo, gloria a Dios por estar aquí, qué bendición que estoy aquí, les dije. Pero hay una cosa, a partir de hoy, 1 de marzo del 2015, no van a vivir de mi fe, no me van a chupar mi fe como sandijuelas. Así les dije en aquella congregación. Creo que ya los he compartido. ¿Por qué? Porque se han acabado a 5 pastores viviendo de su fe, y de mí no van a vivir. Se les acabó su vida de sandijuelas. Y muchos se fueron. ¿Por qué? Porque vivían de la fe de los pastores. Vivían de la fe. Se beneficiaban que los pastores tenían fe. Se aprovechaban. Pero Jesús está diciendo, Señor, aumentanos la fe. A ver, si tuvieran fe como el grano de mostaza que da resultado abundante, que sembraron en su corazón la palabra que les he dado y ha crecido, y empiezan a beneficiarse los demás, entonces le van a decir esta oposición, quítate y échate al mar, y va a obedecer. Porque les da resultado. ¿Cuál vaca sagrada es? De que poquita fe apaga poquitos dardos. Y el diablo no te va a llegar con poquitos dardos. El diablo viene a matar, robar y destruir. De manera de que poquita fe apaga poquitos dardos. Mucha fe apaga muchos dardos. Jesús fue lo que dijo. Depende del resultado de tu fe, vas a tener protección. Yo les dije, me dice una pareja, ora por nuestros niños. ¿Crees que Jesús ocupó el lugar de tus niños en la enfermedad? Él sí creo. ¿Usted? Yo no creo. Lo siento, no puedo orar. Porque yo puedo imponer mis manos y por mi fe, por la fe de Él, van a sanar. Pero tú le vas a dar lugar al diablo y no vas a mantener tu milagro. Es que no creo. Y Jesús llegó a una región de Galilea, de donde él era, y no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos, porque no creían en Jesús. Cuando tú siembras la palabra, cuando tú siembras tu fe en la buena palabra de Dios que está en tu corazón, de tal magnitud van a ser los resultados y el respaldo a lo que tú digas. Tú te vas a poder acercar a orar como miramos, pero vas a orar conforme lo que has sembrado en tu corazón, lo que has creído de Dios. Y te va a resultar. Te va a resultar. En efecto, Dios no aumenta nuestra fe. Dios no aumenta nuestra fe. Nosotros la aumentamos conforme escuchamos la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Y hay un pasaje que dice que todo lo que no es de fe es pecado, porque no le agrada a Dios. De manera de que si una persona duda, está cometiendo pecado contra Dios. Y ya miramos que si no tenemos fe, no agradamos a Dios. Es por eso que a muchos les va mal, porque no tienen fe. Mira lo que dice Efesios, aquí mismo en Efesios, vamos a regresar. Efesios capítulo 14, Efesios 6.
Vamos a mirar del 14 al 16, Efesios 6, 14 al 16. ¿Lo tienes? Efesios capítulo 6, versos 14 al 16. Si ya lo tienes, dime ya llegué o algo. Efesios capítulo 6, versos 14 al 16. Fíjate bien cómo es la armadura. ¿Qué es la armadura? Efesios capítulo 6, versos 14 al 16. ¿Lo tienes? Dice así: Estad pues firmes, ceñidos con vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Déjame leértela en otra traducción para que sea entendido. Sígueme ahí en la traducción que tú traes. Yo la voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Manténganse alerta de que la verdad y la justicia de Dios los vistan y los protejan como armadura. Compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos para anunciarla. Que su confianza en Dios les proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Regresando a la otra traducción, dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Habla de un cinturón. Que la base, tu fundamento, sea la verdad de Dios, no tu verdad o la verdad de los doctores o de la gente que nos rodea, de los noticiarios. Dice: vístete con la coraza de justicia. ¿Por qué una coraza? Una coraza te protege el área del corazón y órganos vitales. ¿Por qué? Porque cuando tú te vistes de la justicia de Dios, a tu corazón no va a entrar el pecado. Va a llegar un ataque del diablo de condenación. O vas a escuchar a quizá un ministro que diga: es que todos somos pecadores. A esa flecha directa al corazón no va a entrar, porque tú estás protegido con la justicia de Jesús. Dice: calzados los pies con el apresto, con el calzado del evangelio de la paz. ¿Qué es esto? Que tú vas a caminar, habla de zapatos, tú vas a caminar conforme al evangelio de Jesús. Vas a caminar conforme Jesús te dijo en su palabra. Y luego dice, 16, sobre todo, o sea, ya te pusiste toda la armadura, ¿verdad? Entonces, sobre todo, toma el escudo de la fe. Toma el escudo de la fe para que puedas apagar todos los dardos del enemigo. Dice todos, no unos, no poquitos, no 5. Dice todos, y explica: del diablo, del maligno, no de Dios. Y luego el verso 17. Tomad el yelmo es un casco de la salvación. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener en tu cabeza, en tu mente, la salvación que Jesús te dio. Tú tienes que tener muy claro en tu mente que cuando tú confesaste a Jesús como tu Salvador, Él te libró de todo mal. Y dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra del Espíritu. Dice, sabemos que la palabra es la espada de Dios, es la palabra de Dios, pero aquí se refiere a la palabra hablada. Esta frase espíritu, en el original, habla del espíritu humano. Ay, pastor, ¿cómo? Te lo voy a explicar. Dice un pasaje: porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Cómo es una espada de 2 filos? En un lado tiene el filo hacia adentro y del otro extremo hacia abajo. ¿Por qué? Porque entra y corta.
y sale y corta peor. Y hay unas que tienen ganchos. ¿Por qué? Porque cuando peleaban, enterraban la espada, le daban vuelta y sacaban órganos vitales. Y ya bailó. Y dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra filos habla de bocas. ¿A qué se refiere? Número uno, a la palabra, a la boca de Dios, que Dios ya dio su palabra. Y el segundo filo es el tuyo. Tú tienes que hablar la palabra de Dios. Llega la oposición. ¿Qué oposición les gusta? Díganme una oposición, un ataque del diablo. Una enfermedad. Llega el diablo como el comercial. La diabletes. Hasta la experta en diabletes ahí habla la señora. Todavía ignorante en la palabra de Dios, pero experta en la diabletes. La diabetes, hay que vivir. El diablo llega y se mete eso. La diabetes, ay sí, y empieza el diablo a lanzar ese ataque con las personas de la tercera edad. Pero si esta persona conoce la palabra de Dios, lo que Jesús dijo, lo que Dios por medio primeramente por el profeta Isaías, después por el apóstol Pablo dijo, por la herida de Cristo ya fuimos curados. Número uno, está dando el espadazo. Primero, el primer filo ya lo dio Dios cuando habló esa palabra. Y después sigue el otro. Tú dices, a ver, no. Dice la palabra de Dios que por la herida de Cristo, yo, Samuel Camacho, fui curado de toda enfermedad, aún de la diabetes. Entonces, yo hablé y es el otro filo, saco, y me mueres, diabetes, no entras en mi cuerpo. Que tenemos un diagnóstico médico, ¿ok? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a tomar esa espada, volviendo al ejemplo de los soldados, se cubrían con su escudo y pum, 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 el puño de flechas clavadas, agarraban su espada y ¡cras! Las mochaban, ¿se han visto eso? Las cortaban, ¡zas! Y volvían a hacer frente con su escudo. Pero usaban la espada para cortar las flechas. Cuando viene esa flecha a tu vida, un diagnóstico médico, y se clava ahí, y te dicen, ay, híjoles, pues tienes cáncer. Y ahí está el ataque, el dardo del enemigo. ¿Ya lo apagaste con tu fe? No, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y te van a decir, ay, pero es que estás viendo. Ve, vas a empezar a presentar síntomas. Número uno, ya tú crees en lo que dice la palabra de Dios y has ejercitado tu fe, ha crecido tu fe y te protege. Tienes toda la armadura, tu cabeza está protegida, tus pensamientos están protegidos con la salvación que Dios te dio de la enfermedad. Y entonces tomas la espada, la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que por la herida de Cristo yo ya fui curado, que toda enfermedad Él la llevó. Entonces empiezas a ejercerla. Cortas con todo mal, con todo dardo que el diablo te quiere mandar. Lo exterminas, pero lo hablas. Debes de tomar la espada, debes hablar la palabra de Dios. Y yo te voy a decir, este ejemplo siempre lo traigo en memoria, cuando una persona está orando en la congregación anterior que te dije, y está orando y pone su mano así como escudo, y con la otra va dando trancazos, y estaba haciendo guerra. No se trata de que tú vas a agarrar la Biblia y vas a empezar a sacudirla, golpear. No se trata de eso. Tú vas a agarrar la palabra de Dios, la vas a creer y la vas a hablar. La vas a hablar. Justamente, vamos a Hebreos capítulo 4.
Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Ya lo tienes? Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Número 1, la palabra de Dios es real. Algo vivo es algo real, ¿cierto? La palabra de Dios es real. Segundo, eficaz. ¿Qué es ser eficaz? Dar resultado. Y más cortante que toda espada de dos filos, que dos bocas, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate bien, quizá te van a decir, es que estás viendo los síntomas del cáncer, los estás sintiendo, pero la palabra de Dios dice que entra y penetra el alma. En el alma están tus emociones, tus sentimientos. En el alma, tú eres un ser hecho de 3 áreas, un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es tu esencia, tu verdadero ser. Cuando tú confiesas a Jesús, te haces uno con Él, te fusionas con su espíritu. Tu espíritu es perfecto. Después está tu alma. Tu alma concentra las emociones y pensamientos. Y después está el cuerpo, que ahí están tus sentidos. Y todos reaccionan a todos. Bueno, no todos. Ahorita lo explico. El orden natural de Dios es: tu espíritu se comporta perfectamente de acuerdo a Dios. Por lo tanto, tu alma, tus emociones y tus pensamientos se comportan como el espíritu dice, y tu cuerpo reacciona a ello. Pero a veces se altera ese orden. ¿Cómo? El alma empieza a tomar control del cuerpo. Es por eso que de repente cuando hay una persona deprimida, está con un dolor fuerte, no me estoy burlando, está con un dolor fuerte por una decepción o algún problema, y tú puedes identificar que está pasando por algo, ¿sí o no? ¿Por qué? Por los ojos colorados de tanto llorar. Ese es uno. 2, porque lo ves triste y cabizbajo. O a veces su cuerpo reacciona a la depresión y se enferma. Se enferma. Pero dice el pasaje que la palabra de Dios es viva y eficaz, es real, da resultado y corta. Es más cortante que tu espada de dos filos y entra hasta partir el alma. Corta las emociones. No es de que te vayas a hacer una persona sin corazón. No, es que la palabra va a cortar el efecto negativo de tus emociones. Y luego dice, y penetra hasta el espíritu. Parte del espíritu. La palabra de Dios llega a tu esencia. Tu esencia se nutre con la palabra de Dios. Y dice, y después está hablando ya acerca del cuerpo. Dice que penetra a las coyunturas, habla de huesos, tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por eso que tú tienes que tomar la palabra de Dios. Justamente, la palabra que está aquí en este pasaje viene de la palabra griega logos, que significa hablar, platicar, decir, y se deriva del ego, que es romper el silencio. Es una expresión, un habla individual, repetir algo. Este pasaje está diciendo, la palabra la palabra de Dios, lo que Dios dijo, lo que Dios platicó, la expresión de Dios es más cortante que toda espada de dos
filos. Tú tienes que hablar la palabra de Dios. Hay personas que tienen a la entrada de su casa una Biblia bien abierta. La de Jehová es mi pastor, nada me falta. Yo conocí a una persona que la tenía así y le decía a mi papá, ¿y esa Biblia? Ah, es que la tengo ahí porque es la palabra de Dios y para que no entre ningún espíritu malo. Dijo, órale. Pero no es necesario eso. Es más eficaz cuando hablas la palabra. ¿Y por qué digo? Porque el diablo conoce toda la palabra. Es más, ya miramos en la serie qué hacer cuando viene el tentador, que hasta el mismo diablo usó la Biblia, la palabra, en contra de Jesús. La conoce muy bien, pero la tuerce. La tuerce. Entonces, tú tienes que hablar la palabra para que tenga resultados. Tú tienes que hablar la palabra. Mira aquí mismo, en Efesios 6, 17, dice que la palabra es del Espíritu. Y vuelvo a repetir, no habla del Espíritu Santo, sino de tu espíritu. Cuando la palabra salió de la boca de Dios y tú la tomas, tú la escudriñas, tú la estudias, tú la crees, tu espíritu se nutre, se fortalece y empiezas a hablar esa palabra. Por eso dice, ya están yendo para allá, ¿verdad? Dame un segundo. Efesios 6:17 dice, y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu está hablando que tú tienes que hablar la palabra de Dios. Tú, espíritu humano, tienes que hablar la palabra de Dios. Tienes que tomar esa espada y luego explica qué es la palabra de Dios. Pastor, entonces ¿es mi palabra o es la de Dios? Tienes que tomar la palabra de Dios y usarla para que tenga eficacia, para que tenga doble filo. Voy a explicarlo. Cuando tú le dices a Dios, Señor, mira, me dieron este diagnóstico médico, sáname, Señor. Dios no va a decirte, mija, hijo mío, y vas a escuchar campanitas, yo te sano en mi nombre. No va a suceder eso, porque Dios ya habló, ahí está escrito. Tú tienes que estudiar la palabra y saber qué dice Dios acerca de la situación que estás pasando. Es increíble que, date cuenta de esto. El amor de Dios fue tan grande para nosotros que toda circunstancia que tú pases, Dios ya te dio la salida. Es más, todavía no pasas por circunstancias y Dios ya te dio la salida. ¿Quién tiene cáncer aquí? Gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios que somos sanos. Pero si el diablo un día quisiera traer un cáncer, Dios ya nos dio la salida, las heridas de Cristo. Por ellas fuimos curados. Y el cáncer, mira, vámonos, que se vaya al infierno. Como decía una de mis sobrinas, que se vaya con la madre del diablo. Allá con ella. ¿Sí? Pero Dios ya te dio la salida. Dios ya te dio la salida antes de que se manifieste el ataque del diablo. Entonces, cuando se presenta, tú, espíritu humano, agarra tu espada y úsala. Usa la palabra de Dios. Usa esa espada tú. No creas que Dios va a venir y la palabra se va a levantar esa espada y va a empezar a cortar todas las ataduras. No, necesitas usarla tú. Necesitas usarla tú, la palabra de Dios. Recuerda lo que dijo Jesús, que el Espíritu Santo nos enseñaría, nos ayudaría y nos recordaría lo que Él dijo. Está el Espíritu Santo, está Jesús antes de subir al cielo y dice, yo me tengo que ir, pero no se preocupen. Es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Él les va a enseñar, Él les va a recordar todas las cosas. ¿Para qué crees? Para que las uses.
para que la palabra que él habló en cuanto a una situación, tú la utilices. No para que él vuelva a venir y vuelva, no. Él está en ti. Entonces tú tienes la capacidad. Cuando enfrentamos el ataque más común que el diablo lanza, que es recordar tu pasado, por ponerte un ejemplo. Por ejemplo, ¿a quién le ha dicho alguna persona cuando le corrige? Y es que tú cómo eras. ¿Se les ha pasado? Es que cómo eras. No es esa persona, es el diablo, es un espíritu. Y ese ataque es el más bajo que el diablo puede utilizar. Ese ataque es el peor, el más bajo que puede existir. Pero fíjate, dice la escritura que cuando él recuerda tu pasado, tú puedes recordarle su futuro. ¿Cuál es el futuro del diablo? ¿No saben cuál es el futuro del diablo? Eso. ¿Cómo? Llega el diablo. Es que ¿cómo eras? ¿Cómo te comportabas? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, mira, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. A ver, diablo, te recuerdo que mi pasado no existe porque Jesús me justificó, me perdonó, borró mis pecados, mis errores. Pero tu futuro es que vas a ser encadenado, te vas a hincar ante el Señor Jesucristo y vas a reconocer Jesús es el Señor y tú vas a ser echado al lago de fuego, condenado por la eternidad. Yo no. Yo sí tengo salvación, tú no. Condenadote, le puedes decir. Pero ese es el ataque más común del diablo. Pero ¿cómo lo conoces? A través de la palabra de Dios. Y déjame decirte que muchos hijos de Dios, muchos cristianos, se hunden porque les recuerdan su pasado. ¿Cómo eran? Y por no conocer la palabra, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, se hunden. Porque no utilizan esa espada. Para terminar, vamos a ver Mateo 4. Con esto terminamos Mateo, capítulo 4. Verso 1. Mateo 4, verso 6. Mira, vamos a ver desde el 1 rápidamente. Verso 2 dice, fíjate bien. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Si nosotros pasan unas horas, ¿verdad? Ya se nos remueve la tripa. Ahora Jesús 40 días y 40 noches. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu Santo, dice verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mira, Jesús se capacitó con el poder de Dios para enfrentar al diablo. Fue guiado por el Espíritu Santo a terreno enemigo, pero ¿para qué crees que fue? Para que tú ya no te metas en broncas, no te expongas a tentaciones. No es necesario de que tú ahí estés aguantándote las tentaciones. No te metas en broncas, hazle frente. Pero el diablo viene con Jesús y le dice, a ver, si eres hijo de Dios, demuéstralo. Tienes hambre, tienes esa necesidad, haz que estas piedras se conviertan en comida. Y Jesús recuerda la palabra que había sido dada por Abraham.
pero Moisés, en Deuteronomio, y dice, no, escrito está, Jesús dijo, escrito está. Jesús agarró la palabra que había sido dada por el Padre en Deuteronomio, agarró la espada y Jesús la habló. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo se quedó sin argumento y cambió el ataque. ¿Te fijaste? No siguió insistiéndole, a ver, que esas ramas se convierten en unas ricas tortas ahogadas. A ver, no. Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y el diablo tuvo que cambiar de ataque. Él le llevó a la santa ciudad y le dijo, si eres el Hijo de Dios, aviéntate abajo, y utilizó la Biblia. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece, y le dice, y Jesús, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo se quedó sin argumento y cambió el ataque. ¿Por qué? Porque Jesús agarró la espada y la utilizó él. Y dejó sin argumento el ataque del diablo. Apagó el dardo. Él creyó la palabra. ¿Por qué crees? Porque él era la misma profecía encarnada. El libertador, el salvador. Y Jesús sí creía. Él sí creía que él era el Hijo de Dios. Tú debes de creer que eres hija de Dios, hijo de Dios. Debes de creértelo, porque a veces el diablo tiene más fe en lo que dice la palabra de Dios acerca de él y lo cumple. Bueno, voy a entregar el lugar a la pastora. Yo te había dicho que ya esta semana terminábamos con esta enseñanza, pero en esta semana el Espíritu Santo me dijo, revisando mis notas que tengo en la libreta, me di cuenta que tengo anotaciones entre márgenes que no tengo registradas. De manera de que, gloria a Dios, porque me recordó que es una palabra que necesitamos para saber el poder que es. Gracias por sintonizarnos por esta estación Radio Manantial de Vida. Declaro que la palabra que ha sido sembrada en tu corazón da fruto en abundancia y que eres libre de toda circunstancia, de toda situación que Dios le quiere traer a tu vida, donde engaño